Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no más que una única túnica que lleven puestos. Añadió además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de ahí, sacúdense el polvo de los pies para que les sirva de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Este aparentemente inocente pasaje del Evangelio sintetiza en buena medida la misión que Jesús había asumido. La misión de Jesús es una misión que probablemente podríamos calificar bien como la misión de un profeta. De hecho, hay un paralelismo, lamentablemente no tenemos los textos a la mano, un paralelismo entre la primera lectura, el profeta Amós, que es emblemático del típico profeta, y Jesús, que posiblemente en su tiempo fue visto por muchos como una suerte de profeta. Si hubieran preguntado en su tiempo por quién tienen a Jesús la gente, los que lo admiraban, se acercaban, lo hubieran tomado como un profeta. No esos títulos a los que estamos acostumbrados hoy a decir hijo de Dios, hijo del hombre, Señor, sino simplemente un profeta. ¿Pero qué es un profeta? La palabra profeta, de profetizar, viene del griego profetein, que quiere decir ser portavoz. Portavoz, el que habla en nombre de. Y es que Jesús hablaba, y así lo sentía mucha gente, en nombre de. Se traducía en lo que él decía y lo que hacía, lo de Dios. Por eso que gente se acercaba y lo escuchaba. Un hombre con una autoridad que le venía de Dios. No una autoridad asumida a punta de estudios, incluso que se haya él forjado a ser ministro de... No, un hombre de abajo, igual que el profeta Amós, que fue un pastor, que fue imbuido por el Espíritu de Dios y algo de dentro de él, más fuerte que él, que lo califica en los evangelios como el Espíritu de Dios que le mueve y siente que le arde las entrañas, que tiene que hacer algo para cambiar las cosas en nombre de un Dios. El Dios de Jesús es un Dios paternal. Sabemos que la idea más típica de Jesús que tiene sobre Dios es Padre, su oración Padre, Abba. Tan así que se quedó plasmado el vocablo aramaico Abba y lo pone en boca de Jesús. Debe haber sido algo llamativo, una cercanía, no un Dios distante, todopoderoso en un trono que es Señor y juez, sino un Dios muy cercano. Y por eso que invita a vivir en base al amor, la fraternidad, y probablemente su modelo de sociedad que él hubiera pensado cómo sería en el futuro, debía ser un modelo familiar. Dios es Padre, todos somos hermanos. Claro, en una sociedad patriarcal en ese tiempo, por eso no habla de una familia madre. Ese es el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús no es, por tanto, forjar una religión ni individual ni interior, sino todo lo contrario, social y exterior. Por eso que en el Evangelio nos pinta a Jesús enviándolos de 2 en 2. Los envía a ir a anunciar la cercanía del reino de Dios. Los envía a sanar, los envía a expulsar lo que impide hacer realidad lo que llamaba el reinado de ese Dios Padre. Por eso expulsar demonios, es decir, expulsar las cosas que desde dentro tenemos que nos impiden dar cabida a ese reino de Dios en nuestras vidas y hacerlo realidad en la sociedad en la que vivimos. Y esto tiene plena actualidad, por cierto. Releyendo el pasaje me preguntaba, ¿qué nos ha pasado que hasta ahora no se siente que se ha asumido el proyecto, la propuesta, la misión de Jesús?
de hacer una sociedad, un mundo más fraterno, más unido, más amoroso, más feliz. ¿Qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que el tiempo nos fue comiendo y hemos forjado una suerte de iglesia, entre comillas, de poder. En la Edad Media, sobre todo, eso era clarísimo. Los obispos, príncipes, el papa que coronaba a los reyes, la autoridad suprema. Basta leer los siglos XII, XIII en la historia de esa iglesia suntuosa, de las grandes catedrales, del poder. Y claro, eso hoy día no va. Es una Jesús que más bien invita, no impone a seguir un camino. Por eso los envía para que lo sigan, un camino de fraternidad. Jesús no invita a simplemente tener ideas metidas en la cabeza, no los invita a sermonear a los que va enviando, los envía a que salgan a anunciar, a proponer, no a imponer, y a construir un mundo más, repito, más humano, más fraterno. Por eso en el pasaje del Evangelio, muy breve, sintetiza esa misión de Jesús. Los envía, después que han estado con Él un tiempo, a continuar y hacer lo que Él estaba haciendo. Vayan ustedes, pero no solitos, de dos en dos. No para que no sea tan aburrido estar solos, ni por cuestión otra que ir formando una comunidad. Como Jesús lo primero que hace, cuando leemos el Evangelio, es invitar a algunos que quieran seguirlo a Él. ¿Quieres compartir mi sueño? Vayamos juntos, vamos a forjar este sueño y después vamos a compartirlo, pero no se puede quedar encapsulado en mi pequeño yo, mis devociones entre mis cuatro paredes, mirando al cielo, lo que aprendimos en los colegios, salvar mi alma, no mi cuerpo ni mi vida social. Es totalmente distinto. Y por eso que choca para muchos ese cristianismo que estamos planteando desde hace mucho tiempo, ciertamente muy claro a partir del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII, una iglesia, como nos dice el Papa Francisco, de salida, que sale de sí mismo, abre las puertas de su pequeño castillo feudal que se había construido para volcarse hacia la gente. ¿Para qué? Para forjar un mundo distinto, un mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, como dice el Apocalipsis al final. Por eso que este cristianismo no cae bien en este mundo que arrastra todavía visiones tradicionales de una iglesia de poder, de pompo, una iglesia que para muchos es escandalosa, una iglesia poderosa, una iglesia que hay que reverenciar. Esa expresión es tan común, ¿no? Qué bien viven los curas, cuánta plata tiene la iglesia, ¿por qué no venden el Vaticano? Pues esa cosa que viene desde el fondo, dice, queremos una iglesia sencilla, cercana. Iglesia no solo como institución, por favor, iglesia no es la institución, iglesia es la comunidad, eclesien. Somos los convocados por Jesús, no por una institución, por una estructura. Es una iglesia que debe estar al servicio de los otros. Es una iglesia, una comunidad que busca forjar, por lo que digo, un mundo distinto. Pero esta iglesia sufre lo mismo que hemos visto en el Evangelio y en el mismo Amós. El profeta Amós, cuando predica, ese profeta de la primera lectura, predica contra el rey y los poderosos de su tiempo, diciendo, ustedes están aprovechándose de la viuda, del huérfano, del extranjero. Ustedes son opresores. La justicia tiene que cesar y tiene que dejar de ser idólatras para ser servidores de Yahvé, del Dios de la vida que los liberó de Egipto y les dio la dignidad de ser un pueblo, para que sean ustedes también eso. Y esa crítica de los profetas cayó muy mal. Por eso que en el pasaje del profeta Amós le dice el sumo sacerdote del templo, la religión, le dice, anda con tu música a otro lado, aquí no prediques. Porque lo que tú nos estás diciendo incomoda. No se lo dice así, pero yo estoy un poco traduciéndolo. Vete a predicar a otro sitio. Igual dice Jesús a sus discípulos. No lo recibirán. Y si no lo reciben, sacúdense el polvo de los pies y déjenle saber que allá, mula, piérdete. Y nos vamos con nuestra música a otro sitio. Pero no nos vamos a quedar callados. Vamos a ir hablando. Tenemos que
desmontar todas estas instituciones de gran poder y de dominación nefasto para ser más sencillos, más cercanos y forjar un mundo donde nos sintamos todos como parte de una grandiosa familia, de un Dios Padre y todos nosotros hermanados. A ese profeta Amós y a cuantos otros los persiguieron y más de uno lo mataron. Fue precisamente el mismísimo camino que siguió Jesús. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. A los discípulos de Jesús también, ¿a cuántos lo mataron? Aún hoy día, incluso entre países que se dicen tan cristianos, los persiguen porque predican, anuncian la necesidad de hacer un mundo más cercano, un mundo más sensible, un mundo más humano. Y cuanto más humano, quiere decir más cercano, más familiar, por lo tanto más cercano a ese Dios también. Y esto es parte de lo que nos invitan a ir pensando si nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, somos también, y permítame decirlo, profetas. Uno de los títulos que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, la iglesia es comunidad de profetas. Una de las misiones de la iglesia primitiva era profetas, personas que desde dentro de sí están tan compenetrados con este mensaje y esta propuesta de Jesús que no pueden hacer menos que compartirla. Pero eso que comparto cae mal a muchas personas porque les incomoda que sean cuestionados en esa religiosidad tan encapsulada, tan de poder, tan de dominación, tan de fasto, tan... ¡Qué bonito! No, qué lindo los altares, qué linda la iglesia, qué lindo el templo. No, hay que salir fuera, dejarse de estar mirando su pequeño ombligo, como nos dice el Papa, de ser autorreferenciales para salir fuera. Nos invita por eso a asumir el papel de ser profetas, aunque nos suene raro, ser nosotros personas tan compenetradas con el sueño de Jesús que querramos compartirlo. Mis queridos, yo pregunto si nosotros como cristianos tenemos todavía algo que decir, como cristianos, a este mundo marcado por tanta indolencia, tanto individualismo, tanta corrupción, tanta mentira, que estamos diciendo somos un mundo de la postverdad, donde nos presenta como verdad lo que es mentira, al final termina creyendo. Este mundo que cree que a punta de fuerza vamos a poder cambiar las cosas. Si no cambiamos nosotros, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar nuestro chip y poner nuestro chip en términos no de yo, sino en términos de nosotros. En términos de la convivencia que empieza ya. Ahora que estamos viviendo la pandemia, en mi casa, con mis vecinos, el portero. Tenemos que hacer un esfuerzo como cristianos de vivir el sueño de Jesús, un mundo más familiar, un mundo más cercano, un mundo de brazos abiertos, un mundo acogedor, un mundo que levanta. Por eso Jesús les envía, expulsen demonios, sanen a los enfermos. No dice sermonín. No es una cosa metida aquí en la cabeza. Expulsen esas envidias, esos rencores, esos resentimientos, esos complejos, esos temores. Boten todo eso para que den cabida a una manera distinta de vivir. Sanen a los enfermos, levanten a los paralíticos, abran los ojos a los ciegos, incluyan a los leprosos, perdonen a los que se sienten agobiados. Una iglesia que acoge, no que empieza a ser juez y a condenar y a recargar los consentimientos de culpa o de obligaciones tontas que tenemos ahí, de pensar que con eso no vamos a ganar un sitiecito o, como decía un amigo, un lote en el cielo. Pidamos por eso al Señor que nos ayude a compenetrarnos, ojalá dejarnos subyugar, seducir por el proyecto de Jesús. En concreto, les invito, sugiero que leamos y meditemos los evangelios, el evangelio. No me digo el evangelio como una abstracción, es Marcos, Mateo, Lucas, Juan, nuestro Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Empieza leyendo párrafo tras párrafo, página tras página y medítalo. Tú imagínate que estás escuchando a ese Jesús.
Tú imagínate que estás escuchando y viendo esta escena. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ubicas ahí? ¿Cuál es tu respuesta? Jesús dijo a los fariseos, yo también estoy escuchando. ¿Cuánto me cae a mí? Y voy meditando y digo, sí, efectivamente, en el siglo XXI, el cristianismo tiene muchísimo que dar, pero ¿por qué no lo damos? ¿Qué tiene que dar? Amor, perdón, insisto y repito hasta el aburrimiento, acogida, sensibilidad, solidaridad, fraternidad, felicidad. Si Jesús atraía a muchos, era por eso. Pidamos esa gracia al Señor de ayudarnos a ser profetas. No tengamos miedo a la palabra profeta, de ser nosotros portadores de esa visión, de esa vivencia, no como una idea, sino como una práctica que se sienta ya en mis actitudes frente a los demás. Pidamos por eso que esto sea realidad en nuestra patria y que no se utilice la religión para proyectos personales, individualistas, sino para hacer un mundo donde nadie se sienta excluido, donde todos estamos invitados a hacer un mundo, como digo, más al estilo de lo que Jesús soñaba, un mundo de un Dios Padre, de una sociedad fraterna, de hermanos y hermanas. Que así sea.